Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Bueno, realmente sobre Bram Stoker se ha dicho muchísimo, ¿no? Y precisamente el final es casi tan mítico como lo pudo ser su propia vida y su creación literaria más importante, Drácula. Y es el hecho de que se sabe que murió enfermo, murió a los 64 años, en el año 1911, y además de sífilis. Y lo que se dice, lo que nos cuentan las crónicas, especialmente aquellos biógrafos que han estudiado a fondo su vida, es que este hombre murió casi solo en su habitación, completamente aterrorizado y señalando a un rincón de la habitación, repitiendo una y otra vez una palabra que yo creo que ya se ha hecho célebre. Decía Strigoyu, Strigoyu, que viene a ser una definición muy clara de lo que se conoce como no muerto, en este caso, pues lo que era su propia creación, el vampiro Drácula. En 1456 el cometa Halley surcaba los cielos. Se veía desde Rumanía, se veía desde Transilvania, y los campesinos no dudaban de que estaba por llegar un tiempo de miseria, de crímenes, un tiempo horrible. En aquel año 1456 nacía un bebé, con el tiempo se convirtió en un ser inquietante. Una de las primeras crónicas que habla de su aspecto lo define así: cuando tenía 25 años, iba ataviado siempre con una suntuosa capa de Marta cibelina, adornada con brocados de oro y cubierto con una rimbombante seda roja salpicada de perlas. Se trataba de un individuo de tez cetrina, de grandes ojos verdes, penetrantes, rodeado siempre de sombras oscuras, y tupidas cejas negras que le daban un aspecto si cabe más amenazador. Tenía las fosas nasales anchas, marcada nariz aquilina. Su aspecto era frío, distante e inequívocamente poderoso. Su nombre, Vlad Tepes, Drácula. Y escuchábamos a don Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, en esa introducción, hablando no de Drácula, sino del hombre, le llamaban bondadoso Barbarroja, un hombre afable, pero que acabó muy enfermo. Y acabó enfermo porque su gran éxito, su gran triunfo, su gran terror fue esa novela, Drácula, precisamente, Bram Stoker. Bram Stoker, imaginamos la escena, un hombre que no ha podido nunca, o que no podía en aquel tiempo igualar aquel éxito editorial, casi olvidado, en una fría pensión de Dublín, manchas en la pared, humedad, y él tembloroso, febril, mirando siempre a una esquina. Así cuentan los que vieron su agonía, su larga agonía. Ese vampiro que él había elegido para transformarlo en no muerto era Vlad Tepes, Drácula. Le había, digámoslo así, adornado con una serie de circunstancias románticas casi. Colmillos, Vlad Tepes no tenía colmillos, pero él se los puso en la ficción. Chupaba la sangre para seguir vivo, buscaba la inmortalidad. ¿Por qué eligió ese escritor de las Islas Británicas? ¿Por qué eligió a ese conde rumano y por qué no a otra persona? Solo él sabe el secreto, solo él sabe cuándo en viejos archivos encontró la historia de este conde valaco en la vieja Rumanía. Pero lo cierto y verdad es que Bram Stoker quizá en su última hora se lamentó siquiera haber recordado a este individuo. Como decía Lorenzo Fernández, acabó mirando esa esquina oscura, repitiendo Strigoyu, Strigoyu, vampiro, vampiro. Y lo más tremendo, lo más terrible es que no era el único. Años después de esta agonía de Bram Stoker, el hombre que hace inmortal a Drácula, hubo actores, hubo artistas que se pusieron en su piel, lo llevaron al cine. Era esa transformación del conde rumano poderoso y temible, convertido en poco menos que elemento seductor, de gran atractivo físico, conde sangriento. Ellos también acabaron mal. Cuando hablamos de Drácula, estamos hablando sobre todo de otro importante actor, también del este de Europa, Bela Lugosi. Es curioso comprobar cómo, al igual que Bram Stoker, Bela Lugosi acabó demasiado obsesionado por la sombra del vampiro.
pero de entre los actores que han interpretado a Drácula, sin duda el que más se vio sugestionado e identificado tanto para bien como para mal con el personaje fue sin duda Bela Lugosi, que como sabéis era un actor de origen húngaro, Bela Blasco, y que bueno, pues se vio de repente lanzado a la fama gracias a su interpretación del conde transilvano, y a partir de entonces se vio un poco encasillado no solo en el papel de Drácula, que interpretó en varias ocasiones más hasta ya la decadencia de la serie de películas de la Universal, con Abbott y Costello haciendo el tonto, haciendo chacota a costa del pobre vampiro, sino también pues bueno, encasillado en personajes de villano exótico, de personaje misterioso y de malvado, y cuando ya entró en una fase de su vida bastante decadente, muy afectado de una enfermedad incurable que le convirtió también en adicto a la morfina y demás, pues empezó a obsesionarse con su interpretación de Drácula y a vestirse habitualmente como el conde vampiro, a dormir en ataúd, etcétera. Y bueno, tanto es así que, como sabéis, pues en el día de su funeral, ya fallecido, pues fue enterrado vestido de conde Drácula y con el broche que había utilizado para la película de Todd Browning, y digamos que de esa manera pues totalmente identificado ya con el personaje. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. 1:44, 18,2 grados en el exterior de esta nave del misterio, que hoy sin duda, y además físicamente lo va a hacer, va a viajar a ese lugar donde todavía las leyendas siguen pululando y siguen hablando con temor y con veneración en torno a Vlad Tepes, Drácula, hijo de la Orden del Dragón. Juanma Frasquet en los mandos de esta nave que sin duda hoy va hacia un lugar que todos hemos soñado con conocer en alguna ocasión. Yo no he tenido la oportunidad. Carmen Porter, buenas madrugadas. Tú tampoco, ¿no? Buenas madrugadas, Iker. Pues no, la verdad es que no he podido viajar todavía hasta tierras vampíricas, por decirlo de algún modo, tierras donde la historia del vampirismo aún sigue muy presente, Iker. Oye, pero no nos confundamos. Drácula es el más famoso, pero no el primero, ni mucho menos. Tenemos constancia, y tú te has sumergido en crónicas antiguas para comprobar que mucho antes de la novela de este hombre, de Bram Stoker, incluso del personaje de Vlad Tepes, la figura del no muerto que busca sangre humana, bueno, pues sigue también navegando en diferentes ríos de diferentes culturas, ¿no? La verdad es que sí, que hay toda una historia de esta figura del vampiro. El vampirismo ha estado presente desde la más remota antigüedad. Se relaciona este término con criaturas, normalmente muertos vivientes, que absorbían la sangre de los vivos para prolongar así su existencia. El primer objeto donde aparece una figura sobre el mito del vampiro es un jarrón descubierto en Persia y decorado con un dibujo en el que se puede observar a un hombre atrapado por un ser que literalmente, y se puede observar, le está succionando la sangre. Después aparece la figura de Lilith, una entidad babilónica que chupaba la sangre de los niños. Ya en la China del siglo VI a.C. hay leyendas que hablan de muertos vivientes chupadores de sangre, también entre las sociedades hindús, malayas, polinesias, aztecas e incluso esquimales. Posteriormente hay muchos mitos griegos que hablan de escenas vampíricas como de Lamia, que para vengarse del asesinato de sus hijos a mano de Hera, que era la mujer de Zeus, se convertía en una figura monstruosa que chupaba la sangre de los infantes. También las estrigas eran mujeres con cuerpo de pájaro y succionaban la sangre de los recién nacidos cuando estos dormitaban en sus cunas, y la de los jóvenes para así adquirir su vitalidad. De esta palabra estriga proviene el vocablo strigoi, empleado por los romanos desde el siglo XVII para referirse a los vampiros. Y lo mismo que gritaba Bram Stoker en su pequeño despacho o habitación donde estaba muriendo, ¿no? Acordándose de Drácula. Ya en el siglo XII hay crónicas en Inglaterra que hablan de muertos hallados fuera de sus ataúdes, a los que se comienza a llamar cadáveres sanguinus. Será en el siglo XIV cuando en Prusia Oriental comenzarán a producirse espectaculares manifestaciones vampíricas que coincidían además con las grandes epidemias de peste. Para evitar los contagios, los cuerpos eran enterrados precipitadamente sin certificar su muerte. Por ello, en días posteriores al fallecimiento, muchos eran hallados completamente ensangrentados en sus panteones, pero no por haber recibido la visita de ningún vampiro, sino por haber intentado escapar de su féretro. Esto alimentó la leyenda y la figura del chupasangre. En el siglo XV en Francia apareció un personaje, Gilles de Rais. Fue identificado como un auténtico vampiro. Este hombre, antiguo compañero de armas de Juana de Arco, pensó que en la sangre se hallaba el
secreto de la piedra filosofal. Este deseo le llevó a torturar y asesinar a más de 300 niños, a los que sacaba la sangre para experimentar con sus pócimas. Pero si el vampirismo es conocido hasta la actualidad es gracias a Vlad Tepes, apodado el Empalador, y Drácula, diminutivo de Drácul, que significa el diablo. Este rumano contribuyó a la liberación de su país de los invasores otomanos, pero a la vez fue conocido por ser uno de los personajes más sangrientos de la historia. Los vampiros son inmortales. Al menos eso dice la leyenda. Lo cierto es que este mito, o esta realidad, pervive al paso del tiempo, y hoy, en pleno siglo XXI, sigue ejerciendo una extraña fascinación. El no muerto, el difunto que revive y que se alimenta de sangre humana, continúa vagando como una alargada sombra sobre el inconsciente colectivo. Y sobre toda esa nebulosa, sobre todo ese enigma antiguo, destaca un nombre propio con fuerza, un nombre verdaderamente inmortal: Vlad Tepes, el Conde Drácula. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Bueno, pues los vampiros desde luego van a ser los protagonistas, no solo Vlad Tepes, sino los que hubo antes, los que hubo después, vampiros físicos, animales que existen, vampiros que realmente han causado auténticas tragedias en ejércitos, vampiros del tiempo de los mayas y los aztecas, condesas sangrientas como Elizabeth Bathory, un sinfín de posibilidades en torno a la figura que, bueno, de alguna manera atrae. Yo no sé si atraerá o no a los oyentes de Milenio de esta primera edición de los fines de semana. Bueno, abrimos desde luego 7640 directamente, Carmen, porque estoy seguro que sigue fascinando. Hay muchos libros, muchas historias, mucha promoción en torno a libros que van a hablar de vampiros. Vamos con ese 7640, abrimos las líneas. Claro que sí, que líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y había amigos que nos escribían como Miguel de Antequera diciéndonos que Drácula, la película de 1931 interpretada por Bela Lugosi, fue la primera película de terror de la historia. También Luis nos decía, buenas noches, sobre Bram Stoker, había en su obra Drácula claves asociadas a la Golden Dawn, orden hermética a la que perteneció el literato. Golden Dawn, una clave, una historia, una asociación que juntó muchísima gente y que los juntó de una manera, intentando saber secretos esotéricos. Muchos relacionan a no solo Bram Stoker, sino muchísima gente de los más altos índices de inteligencia y artísticos para, bueno, por lo menos decir que sí, que fue o que no fue. Nadie lo sabe realmente. Se habla, pues es como el Pirato de Sion, ¿no? Pero dicen que Bram Stoker sí. Bram Stoker era un destacado miembro de esa especie de unidad de gente extraña necesitada de secretos, entre otros muchos, el de la inmortalidad. Bien, un documental en el que explicaban la gran inteligencia y capacidad de ataque de los murciélagos. ¿Alguna relación? Nos pregunta Carlos desde Barcelona. Bueno, pues veremos la relación y además con zoólogos expertos en el tema, Iker, porque hay vampiros, incluso se habla de vampiros gigantes, que son en realidad murciélagos que atacan a la gente, que succionan su sangre. Ya verás, historias escalofriantes. Vampiros Iker. gigantes. Bueno, dejamos el 7640, lo dejamos abierto, abrimos las líneas para que podáis comentar con nosotros, comentaristas de Milenio 3, y hablamos con Noelia Indurain, que, bueno, es una chica coautora del libro Vampiros, de Todo Tikal, y estuvo en Rumanía. Vamos a visitar Rumanía también con uno de nuestros corresponsales, y ha intentado calibrar cómo la sombra del vampiro sigue presente o no. Ha intentado descubrir la verdad y el mito. En Rumanía, al parecer, a día de hoy, siglo XXI, se sigue admirando, y digo bien, admirando la figura de ese conde valaco que tenía fama de emparedar a miles de prisioneros. Mi experiencia es que hay rumores, pero realmente nosotros lo que encontramos es un país que admira al personaje de Vlad el Empalador, no como inspirador de la novela Drácula, sino como un gran guerrero y una gran persona dejando sus métodos
que tampoco eran tan dispares teniendo en cuenta el lugar y la época en que nos encontramos, pero sí el objetivo que él tenía, el objetivo de tener una Valaquia, porque él realmente era príncipe de Valaquia, unida, hacer frente a un invasor que siempre intentaba penetrar en Europa, que eran los turcos, y realmente intentar que no hubiera pobreza ni ciertas, por así decirlo, ciertos puntos dispares en su país. Él quería una unión del pueblo. Los métodos son discutibles, pero realmente el objetivo era ese. Yo siempre recordaré que cuando dejamos Rumanía, nuestra guía, que era una profesora de historia, nos comentó que se dice en Rumanía que para levantar Rumanía haría falta otro Blas Tepes. Juanma Frasquet con esta banda sonora que ya es clásica, Drácula. Nos imaginamos esos valles, esas gentes agonizando con ese método brutal que era el empalamiento. Cuentan que Blas Tepes desayunaba delante de esas figuras mortecinas y que incluso el pan de su desayuno, el pan duro del desayuno, lo mojaba en la sangre. De ese dato tan sobrecogedor bebió, nunca mejor dicho, Bram Stoker para crear su personaje. Nos lo cuenta Noelia Indurain. Hombre, nunca se ha llegado a asegurar 100% que fuera su fuente de inspiración. Coinciden tantos puntos que los historiadores están de acuerdo en eso. Quizá, yo quiero pensar, no hay nada escrito ni que avale lo que yo te voy a decir, es una hipótesis que lanzo al viento ante esta pregunta, es el hecho de que dicen que Blas, dicen unas crónicas, llegaba a desayunar entre los empalados, y en algunas crónicas matizan que lo que en donde untaba el pan era sangre que caía de la gente que estaba agonizando. Yo supongo que si él llegaría a leer eso, eso le llegaría a inspirar, ¿no? El personaje más literario, ¿no? El conde o el príncipe que realmente ocultaba su fuerza en la sangre del que estaba castigando. Quiero suponer que esa podría ser una hipótesis. Y hay más. Blas Tepes, después de contener a los turcos, de matar a tanta gente empalándola, de hacer todo tipo de tropelías, cuentan que coció a miles de pobres, metiéndolos en una especie de pequeña barriada. Bueno, después de eso muere, dicen que ultrajado y traicionado por los suyos, pero hay otra gran polémica apasionante. ¿Dónde está enterrado? Son muchos los que buscan su tumba y su calavera. Hay varios sitios donde se venera. Allí fue nuestra compañera Noelia Indurain. Según el sacerdote ortodoxo que cuida la tumba, porque la cuidan realmente, esa capilla o esa iglesia, por así decirlo, está dedicada a él. Es impresionante porque tú entras y te encuentras de repente con un mural inmenso, con recortes, pinturas, todo relacionado con Blas. Es una iglesia por y para Blas. Y te dicen que no, que a pesar de lo que digan, ahí está enterrado este guerrero. Me gusta denominarlo guerrero. Para mí es un personaje más bien histórico que literario, ¿no? Entonces, en 1933 sí que te puedo decir que hubo unas excavaciones y se dice que no se halló el cuerpo de Blas, que se halló huesos de caballo y un anillo con las armas de Valaquia. Y hay quien, a pesar de todo esto, afirma que lo que se halló fue un esqueleto y 2 cráneos. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo con lo que realmente se encontró en esa tumba. Lo cierto es que se venera a Blas allí y te puedo asegurar que se venera. Pues menuda hora que nos queda, Carmen. Por cierto, ¿qué tienes ahí? ¿Qué llevas en las manos? Esto sí que hay que contarlo a los amigos de Milenio 3, porque creo que va a merecer mucho la pena. Y también habrá tema vampírico, por supuesto, en esta colección nueva que ya está en todos los kioscos. Pues mira cómo suena, Iker. A ver, ¿qué es eso? Mira. Ya muchos amigos del 7640 nos estaban diciendo la colección del misterio por fin en los kioscos. Pues sí, ha salido la colección del misterio, la biblioteca del misterio, 2 ejemplares en este primer número, Enigmas sin resolver 1 y el diccionario del Código Da Vinci, más 2 discos inéditos, Iker. 2 CDs, ¿los tienes ahí? 2 CDs, 2 programas de Milenio 3 inéditos que además hablan con los principales autores de los temas, sobre los temas y con los especialistas que entienden sobre ellos. A ver si apuntamos.
decimos, la Biblioteca del Misterio, Milenio 3, en el kiosco, hay que ir a buscarlo, el logo de la cadena SER, de DAF, de Santillana, la tripleta que ha hecho esto, los mejores libros, cada semana solamente, y a un precio excepcional. A 7,95, bueno. Y dos vamos. CDs inéditos. Bueno, escuchamos ahora y volvemos con una de vampirismo. Juanma también tiene aquí un mensaje que poner a estas horas, antes de empezar la segunda hora de Milenio. Cuentan que Vlad Tepes, al que tanto se venera en partes de Rumanía, recibió un día a 3 emires árabes que venía a rendirle una especie de cartas credenciales, y uno de ellos tuvo el error terrible, delante de un balaco de pura cepa como era Vlad, de no quitarse el turbante en señal casi de sumisión, como era lógico en aquellos tiempos. ¿Sabéis lo que hizo? Lo que cuentan las crónicas. Cogió un largo clavo oxidado y le clavó el turbante en la cabeza. Después lo empaló. Eran famosas sus racias con fuego, calcinando barrios enteros, guetos enteros. Claro, dicen que luego acabó con la pobreza y sumió a su región en una prosperidad interesante. Eran métodos expeditivos. Es curioso que 6 siglos después se venere a esta figura, Vlad Tepes, que no sabemos exactamente dónde está. ¿Dónde está su cuerpo? Hay todo tipo de teorías. Teorías que veo, Carmen, o escucho, también compruebo en la pantalla, que en el 7640 los comentaristas de Milenio 3 es uno de los temas de los que hablamos que tocan la fibra sensible, ¿eh? Todo el mundo quiere opinar algo sobre Drácula. Y como decíamos, va a haber muchas publicaciones en torno a esta figura. Una de ellas, la historiadora, esto que cuentan que va a ser el próximo Código Da Vinci, a mí, no sé, yo qué sé, pero desde luego habla de eso. Yo me lo estoy leyendo y por el momento no va mal, ¿eh? Es una historiadora que busca la historia, nunca mejor dicho, de Vlad Tepes, ¿no? La historia de Vlad Tepes con un libro misterioso. Y luego vamos a hablar del Vlad Tepes mujer, ya verás, Elizabeth Báthory. Vamos con los comentaristas de Milenio 3 en el 7640. Juan Pedro desde Madrid, por ejemplo, nos dice que es difícil saber dónde está el cadáver de Tepes porque fue mutilado para mandar su cabeza a Estambul y no se sabe si se devolvió. Este verano estuve por una humilde aldea en el norte de Rumanía y realmente la noche allí es espeluznante, nos decía Carlos desde Sevilla. Según la historia, Vlad Tepes está enterrado en una isla en el lago Snogov. La primera película sobre Drácula fue Nosferatu de Murnau, nos decía Ronaldo desde Navarra. ¿Sabéis algo sobre el vampiro de Borox? Desde Toledo nos lo pregunta un amigo. Un caso interesante que un día comentaremos, que creo que comentamos ya cuando hicimos un programa sobre vampirismo en España. Por cierto, hablando de Nosferatu, sin duda, el mito del vampiro varía. Estamos hablando de un vampiro hasta guapo, enhiesto, un vampiro que seduce, un vampiro rico. ¿Qué tiene que ver eso? Quien se acuerda de Nosferatu con ese vampiro con cara de rata humana, calvo, uñas largas, que espanta solo con la mirada y que produce pestes. Bueno, eso se explica en esa película terrorífica que, por cierto, los compañeros del cine de Lo que yo te diga ya están preparando para mañana. Mañana sábado de 1 a 3. Y mañana, Carmen, me adelanto ya, habrá también una cosa que esperaban todos los amigos de Milenio 3. Ya estamos todo el equipo, ya estamos ya con el engranaje a tope. Mañana hay dramatización, apuntadlo todos, una gran dramatización de 18 minutos sobre un caso terrible. Una visión terrible que, para abrir boca, empieza así. No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato debía... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? Enfermeros, vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. Dos y 12. Transilvania, Carmen. Transilvania, Valaquia, Rumanía. Mucha gente pregunta por eso en los comentaristas de Milenio 3, 7640, repetimos, porque se ha quedado, no sé,
esas montañas, esos parajes, esas iglesias unidas indefectiblemente a Vlad Tepes, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Además es una tierra que siempre despierta el misterio. No tenemos la suerte de conocerla por el momento, aunque espero que no tardemos mucho en viajar hasta esas tierras. Pero esta noche, gracias a un corresponsal de la cadena SER y a un amigo, a Carlos Solano, que está en Bucarest, vamos a ver cómo se vive la historia del vampiro por aquellas tierras. Pues tiene que ser interesante palpar el ambiente a estas horas. Antes de eso, Alberto Granados, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya semana vampírica que has tenido también, ¿eh? Investigando la medicina. Oye, por cierto, luego quiero que me cuentes cómo algunos médicos siguen teniendo un extraño temor al tema del vampirismo. Médicos que han trabajado en eso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. La verdad lo comentaremos, sobre todo el caso de un doctor que además está ejerciendo, que ejerce en el norte, luego daremos más datos, y que no quiere saber nada del tema después de haber investigado mucho sobre ello. O sea, que gente que se asusta, ¿verdad? Da la impresión de que es lo mismo que hemos dicho al inicio. Bram Stoker, el escritor que habla de Drácula, acaba obsesionado. Actores como Christopher Lee, sobre todo Bela Lugosi, bueno, ya veréis la historia de Max Schreck, ese vampiro terrorífico de Nosferatu, acaban, no sé, mal. Pero claro, que haya médicos que hayan hecho tesis sobre el vampirismo intentando explicarlo y no quieren volver a saber nada, es curioso, le da magia a este lugar. Vamos con la magia, Alberto, vámonos a Transilvania, conozcamos un poco más de qué zona estamos hablando. Pues sí, hablar de Transilvania es hablar de una región plagada de espesos bosques, donde destacan los colores verdes y pardos. Transilvania se ubica en la región central de Rumanía, es una meseta elevada totalmente rodeada por los Alpes de Transilvania, una cordillera de los montes Cárpatos. Las montañas rodean la región como una pared y en varios lugares avanzan hacia el interior. Conocer la región de Transilvania supone entrar en un magnífico paisaje de bosques, valles y colinas, ciudades medievales como Sigisoara, en la actualidad declarada Patrimonio de la Humanidad, castillos como el de Bran, el lago de Rosu o Cluj, la capital transilvana. Si nos situamos en los comienzos de su historia, hay que remontarse a los tiempos en que fue habitada por los dacios, antes de que los romanos la dominasen y la bautizaran como Dacia. En el siglo V fueron sometidos por los eslavos y en el VII por los pueblos húngaros. En la Edad Media, una corriente migratoria alemana se estableció en la región, creando una red urbana y una clase comercial y burguesa. Más tarde llegó el dominio otomano y el Principado de Transilvania quedó bajo el poder musulmán. Hungría y Rumanía se la han disputado en varias ocasiones hasta que después de la Segunda Guerra Mundial esta región fue adjudicada a Rumanía. Un lugar donde la historia ha sido turbulenta siempre. Lo decía Alberto, Hungría, Rumanía, los turcos intentando entrar, y por eso quizá hay el concepto de héroe por Vlad Tepes, un tirano, pero para el resto, para su pueblo, algunos lo idolatraban porque permitía, casi como una especie de muro, que no entrasen esas huestes que eran peligrosas para las gentes rumanas. Allí está ahora mismo Carlos Solano, en Bucarest, y yo creo que él conocerá perfectamente el ambiente que se vive en ese país, o qué significa el vampiro. Seguro que es un concepto muy diferente del nuestro. Carlos, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas. Oye, ¿cómo se vive a estas horas? Bueno, a estas horas no sé cómo será, pero el mito del vampiro, la leyenda del vampiro, la realidad, como queramos llamarlo, ¿sigue estando presente para el pueblo rumano? ¿Sigue existiendo? Pues sigue existiendo y en dos formas. Me ha resultado curioso escuchar el principio del programa en el que os referíais a Vlad como Vlad Dracul, la estirpe del dragón, o la estirpe del diablo, porque la palabra drac en Rumanía se puede interpretar de las dos formas, un dragón o el diablo encarnado. Drácula, el término Drácula, significa hijo del, o sea que queda para la imaginación del lector decidir si Bram Stoker decía el conde hijo del diablo o el conde hijo del dragón. Aquí en Rumanía se refieren a él pues de las dos formas, un héroe nacional para los rumanos y un auténtico demonio para los húngaros, que en ese momento eran los que ostentaban el poder en la zona de Transilvania. Oye, Carlos, y el temor, por lo menos desde fuera, hemos visto algunos reportajes en alguna ocasión, hay zonas de Rumanía que todavía están sumidas en un mundo rural bastante profundo, y es precisamente en esas comunidades donde se teme todavía ya no solo la figura de Vlad Tepes en sí, como individuo histórico, sino la figura del no muerto, ¿no? La creencia de los resucitados, los que podían chupar la sangre, ese tipo de cosas sigue estando ahí en el folclore. ¿Tú lo has notado? Imagino que igual en ciudades como Bucarest ya se difuminas un poco, pero en la Rumanía rural ¿eso sigue existiendo? Es que realmente Rumanía, si vinierais y la conocierais, os daríais cuenta de que hay dos Rumanías. La
Rumanía de las grandes ciudades y la Rumanía rural, pero la Rumanía rural representa más o menos el 70% de la población del país. Y es una Rumanía de hondas tradiciones. Y sí es verdad que hay leyendas que cuando paras en un pueblo te cuentan los campesinos, que hablan de criaturas de la noche, de demonios. No sé si a lo mejor una persona urbanita como yo pues puede dar crédito a estas, pero lo que sí es cierto es que cuando ves el paisaje, cuando ves los pesos que son los bosques, cuando sabes que cada año mueren atacadas por osos 2 o 3 personas, sabes que hay lobos, linces, todo tipo de animales, impone. El paisaje impone. O sea que nos encontramos, si Carlos, allí estaría, claro, tendría las mismas leyendas que asumen estas personas. Entonces encontramos, Carlos, con que el entorno también hace lo suyo, como ocurre en la Galicia más rural con la Santa Compaña o tantos otros mitos. Exactamente igual, sí. Por cierto, Carlos, sobre el Black Tepes, yo no sé si se ha llegado al límite de, por ejemplo, lo que supone en Escocia el fenómeno misterioso del supuesto Nessie, ¿no? En el lago Ness, que lo han convertido, han sabido reconvertirlo con escepticismo o con polémica en una especie de cuenta de ingresos constante. Cuentan que hay una ruta de Drácula, cuentan que se pueden ver los museos, pero sin embargo algunas personas nos dicen que turismo escaso, que sigue habiendo esa Rumanía, como decimos, más bien solitaria, o sea que no ha aprendido todavía la llama de intentar conseguir un turismo vampírico, vamos a llamarlo así. Digamos que sí, que el marketing turístico pues ha llegado pues a un par de empresarios. En el fondo, date cuenta que tropezamos con un personaje que es considerado como un héroe. Era un príncipe valaco que lo que hacía era luchar contra los húngaros, que eran quienes ostentaban el poder económico. Es decir, los campesinos, los vasallos, eran los rumanos de a pie. Con lo cual, Black Tepes se dedicaba a empalar húngaros y turcos, con lo cual era un auténtico héroe. Un auténtico héroe, por como cierto. Una especie de Cid, pero un poco más bestia. Bueno, Iker, con lo que dices respecto al turismo, se estaba planeando hacer Draculandia, un parque temático dedicado a Drácula, pero ha habido muchos problemas, ¿verdad, Carlos? Con los terrenos primero. Una de estas historias rumanas de no acabar nunca. Yo llegué aquí en octubre de 2003 y se empezaba a hablar de esto. El empresario fue atrapado en una red de corrupción, al final cayó el proyecto, lo intentó recuperar de nuevo el gobierno, volvió a caer otra vez porque se consideraba como ofensivo vender Rumanía como el país del conde Drácula. Los rumanos son unas gentes orgullosas de su pasado y piensan que pueden ofrecer mucho más. En fin, historia sin fin que mis ojos creo que no verán terminar, porque vuelvo a Madrid en escasas semanas. Te hemos pillado por los pelos. Oye, Carlos, un poco iba por ahí mi pregunta. ¿Hasta dónde llega el marketing de Drácula en Rumanía? ¿Qué se puede comprar? ¿Qué hay en las tiendas? Bueno, mira, hay un lugar souvenirs que los rumanos defienden, que es el castillo que inspiró a Bram Stoker, que es el castillo de Bran, en el que, bueno, el parque temático te lo encuentras en la entrada. O sea, pues desde tazas, tridentes, sombreros con cuernos de diablo, en fin. El castillo en sí es una preciosidad, y si en verdad inspiró a Bram Stoker, pues hay que imaginarlo fuera de todo la cantidad de tenderetes que te encuentras delante. Yo lo he visitado varias veces, además, siempre que viene un amigo parece que es una excursión obligatoria, ¿no? Y al final pues es un castillo que desde fuera puede hacerte sentir cierta sensación, cierto resquemor, pero claro, una vez que lo visitas por dentro, pues sí, muy bien, un castillo muy simpático, pero no va más allá. Es simplemente un castillo fronterizo entre la frontera de la antigua Valaquia y la antigua Transilvania, donde estaba establecido un regimiento que se encargaba de cobrar impuestos a todo aquel que atravesaba la frontera. Oye, Carlos, por último, y si esperamos, desde luego, visitar ese país, Rumanía, y esa zona, pues indiscutiblemente para la gente de Milenio 3 y para miles de amigos que te escuchan, ¿tú destacarías un punto, una foto, un lugar, no sé si dentro de la ruta de Drácula u otra de esas que te reconcilian? El lugar más fantástico que he visto, habéis hecho referencia a él, es Sigisoara. La ciudadela de Sigisoara es fantástica, y si tenéis la oportunidad de ir allí
y subir hasta su punto más alto, lo que vais a encontrar es un cementerio que no lo he visto yo mejor en ninguna de la infinidad de películas que se han hecho acerca de Drácula y otro tipo de monstruos. Por lo terrorífico. Por lo terrorífico, es impactante. Es decir, pues puedes imaginarte las losas con musgo, árboles cayendo sobre las lápidas torcidas, en fin, algo increíble y espeluznante a la vez, o sea, inspira respeto. Pues con esa imagen de nuestro corresponsal Carlos Solano, desde allí, desde el país del vampiro, dejamos esta conexión y que cada uno con la magia de la radio imagine ahora mismo, cómo debe estar ese Camposanto. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, hasta luego. Pues fíjate, hablamos, Carlos nos contaba ese cementerio de Sigisoara y los comentaristas de Milenio 3 que parece que se adelantan a lo que vamos a decir. Pocos segundos antes nos decían, estuvimos en Rumanía y estábamos en un cementerio de Transilvania cuando estalló una tormenta. Cogimos tierra del cementerio de Sigisoara. Estos son de los míos, ¿eh? Nosferatu es Drácula. No se tituló así por problemas legales de Murnau con la viuda de Stoker, nos decía John desde Tenerife. Hace 2 años visité una aldea rumana y os aseguro que allí veneran a Drácula y las noches son indescriptibles. No vuelvo más. Esto nos lo comentaba Agustín. Soy Joaquín desde Badajoz. Hace 6 años visité el castillo de Transilvania y es tenebroso. Para muchos rumanos, Vlad Tepes era una especie de héroe. Después del diablo, el personaje que más miedo me da es Drácula, tanto en la literatura como en el cine. Debemos ser justos y recordar también la figura de Christopher Lee, Peter Cushing y a los estudios Hammer, ya que revivieron la leyenda del conde Drácula. Bueno, recordados quedan con este mensaje. Luis nos dice que es sorpresa la nueva colección de Milenio 3. ¿Hay forma de saber el plan de la obra para seleccionar los ejemplares que se quieren coger? Pues claro que sí, porque justamente dentro de los libros, en los que también vienen los discos, justo detrás, en la última parte, viene un folletito donde pone Enigmas sin resolver, la biblioteca del misterio, que es este libro, y ahí se pueden ver los títulos que siguen. Se lo pedís a vuestro kiosquero e incluso, si queréis toda la colección, tenéis un formulario que se puede rellenar y así os llegan los libros. Primer número, Enigmas sin resolver, segundo diccionario del Código Da Vinci. Una cosa que también nos preguntan mucho a través del 7640. Mañana en Barcelona se coge en AM en la frecuencia 666 de Onda Media. Creíamos que lo habíamos escuchado todo. Vlad Tepes, Sigisoara, los cementerios, los castillos. ¿Pero sabíais que hubo un Vlad Tepes anterior? Sí, no me refiero al padre. En Cataluña, ni más ni menos, en el año de 1212, casi 300 antes de que este conde se haga famoso, se habla del conde Struck, o el conde Struga. Una historia sorprendente que descubrió el investigador Miguel Aracil. Batallas, maldiciones, brujas y también una tumba sin cuerpo, o un cuerpo sin tumba. Nos lo cuenta Miguel, el conde Struck, sorprendente. El conde Struck fue un personaje, un noble, un guerrero, que en una de esas épocas raras en que los españoles íbamos todos juntos, que fue en el año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, entre los muchos extranjeros de fuera de España que llegaron, llegó este conde Struck que venía del centro de Europa. Entonces este señor feudal, este aristócrata, se puso a las órdenes del rey Pera de Cataluña y Aragón y destacó como guerrero en esta batalla de la Nava de Tolosa, y el rey Pera le dio un feudo en la zona del Alt Empordà, en la zona concretamente muy cercana a Figueras, a Llers. Allí se colocó, allí se casó, allí hizo una vida en una época que eran una bandida de golfo, los señores feudales, fue un ejemplar de buena persona, que ya era raro, y curiosamente lo que antes de morir tuvo un desliz, quemó a unas brujas, o a menos mujeres que se decía que eran brujas, y fue maldecido. A partir de esa maldición se dice que este individuo, el conde Struck o conde Struga que decimos en catalán, empieza a parecerse a la gente de aquella zona del Alt Empordà como un vampiro y la estuvo aterrorizado. El conde Struga, 1212, seguro que mucha gente no lo sabía. Hay que aprender en torno al mundo del vampirismo porque cuenta muchas historias del propio ser humano y sus contradicciones terribles, luces y sombras. Bueno,
Y también habría que aprender de la naturaleza, porque los principales vampiros, los que de verdad chupan la sangre, y está comprobado, hay historias terroríficas, son vampiros zoológicos. Hemos hablado con Fernando González Iglesias de Explora Films. Se ha recorrido todo el mundo con todo su equipo, zoólogo, científico, y ha investigado el asunto de los vampiros. Hay historias muy anteriores incluso al propio Conde Struga, a Vlad Tepes. Historias de, por ejemplo, relieves aztecas y relieves mayas que de repente se encuentran, los exploradores llegan allí y ven una extraña figura de un dios vampiro. Y tenía una razón de ser. Nada es porque sí. Ahora bien, la historia es mucho más sorprendente que el miedo que nos puede dar encontrarnos, como le ocurrió a ellos en mitad de la selva, con esa especie de antiquísimos grabados. Si nos remontamos ya a la época de los mayas, los aztecas, ahí además se junta con algo muy interesante, que es la existencia, que postula desde hace tiempo la posibilidad de que existiera un vampiro, lo que llaman el vampiro gigante, que además es un vampiro que el nombre científico de los vampiros reales es Desmodus. Y este vampiro, que se supone que es el vampiro gigante, que sería pues un 75% mayor que el que hemos hablado, le han dado el nombre científico de Desmodus draculae, es decir, el vampiro de Drácula, un poco en honor al Drácula de la película. Y este es un animal que se conoce en sus restos fosilizados, ya hace más o menos entre 10.000 y 20.000 años. Se especula que pueda estar vivo todavía en selvas del norte de Sudamérica y de todo Centroamérica. Y eso concuerda mucho con la figura de, a ver si soy capaz de pronunciarlo, es algo así como Camzotl, o algo por el estilo, porque es una palabra náhuatl, que es un dios vampiro que le llamaban el murciélago de la muerte, sería un poco la traducción literal de la palabra maya, que es una figura mitológica que tenían, pues eso, que aparece representada en distintas pirámides mayas, y que hablaba eso de un vampiro más grande y que pues no necesitaba esas grandes concentraciones que te pueden matar con los vampiros pequeños, sino que uno solo te podría llegar a matar. Un vampiro de más o menos 1 metro de altura, erguido, y que un solo mordisco te puede matar. Vaya figura. Sin embargo, el temor, como bien decía Fernando, era evidente, por ejemplo, en algunos ejércitos incluso. Hay varias crónicas de Indias, crónicas de los conquistadores, que hablan de lo mal que se le hicieron pasar vampiros no tan gigantescos ni tan terribles en su aspecto, sino mucho más pequeños, pero a la vez mucho más terribles. Escuchad la historia, porque esta sí que pone la carne de gallina. Comento muchas veces que el tema del vampiro gigante se confunde mucho. Hay los zorros voladores, que son grandes murciélagos de casi 2 metros de envergadura, que es lo que la gente les tiene miedo, que esos son totalmente inofensivos en el sudeste asiático. Luego tienes los vampiros auténticos, que no por pequeños que lo son inofensivos, es totalmente al contrario, son los animales muy peligrosos y que históricamente además han tenido protagonismos realmente terribles en la historia con los hombres, desde los conquistadores. O sea, hay datos de la conquista española, sobre todo en la selva del Darién, en Panamá, que es una selva terrible por lo pantanosa, que durante la noche, cuando quitaban las corazas y se dormían, notaban como si les fuera día a día desapareciendo las fuerzas. Y se dieron cuenta, por desgracia muy tarde, que es que todas las noches se pegaban un festín con ellos los vampiros, que como te digo son pequeñitos, no llevan más de 1 palmo de envergadura, pero son terriblemente voraces, y además tienen una técnica que es auténticamente siniestra. Ellos se posan encima tuyo sin que te des cuenta, precisamente por eso pesan tan poco. Te hacen una pequeña incisión con los dientes, con la lengua tienen un anestésico y un anticoagulante, lamen la herida, con lo cual empieza a brotar la sangre sin parar, y en vez de chupar como el vampiro de Bram Stoker la sangre, que eso te despertaría, lo que hacen es lamer la sangre que te va cayendo. Entonces, cuando son cientos de ellos los que se posan encima de uno, pues llega un momento que le desangran. Pues sí, le llegan a desangrar, porque hay clases de murciélagos vampiros, y que hay 3 clases que están estudiadas por los zoólogos. Son murciélagos hematófagos, es decir, comedores de sangre. Ajá. Habitan sobre todo en América Latina y en zonas templadas o tropicales que van desde México hasta el centro de Chile y el norte de Argentina.
Vamos a ver cómo se los denominan esas tres clases, que son el vampiro común o Desmodus rotundus, que sería ese pequeñito que sobre todo pues chupa la sangre de mamíferos como cerdos, vacas, caballos u ovejas. Luego está el vampiro de alas blancas o Diaemus youngi. A este se le conoce con este nombre porque posee una mancha blanca en la punta de cada ala, y también sobre todo lo que chupan es la sangre de aves. Está el vampiro de patas peludas o Dipila caudata. Vampiro de patas peludas, vaya nombre. Bueno, pues este también, aparte de que tiene unas orejas pequeñas y se le distingue porque tiene unos ojos bastante grandes y saltones, pues también lo que chupa es sangre de aves sobre todo. Y del que nos hablaba Fernando González Siches es del Desmodus draculae. En torno a este se podría denominar que es la cuarta especie dentro de esta clase de murciélagos vampiros. En 1991 los biólogos Trajano y De Vivo hallaron en una cueva del Valle de Ribeira, cerca de Sao Paulo, en Brasil, el esqueleto de un animal al que se ha asignado una edad de 20.000 años y que se identificó como un vampiro gigante. En 1988 se encontraron en una cueva del norte de Venezuela los restos de un animal que los expertos zoólogos también identificaron como murciélagos gigantes. Al parecer era un 25% más grande que el vampiro común. Y en el año 2000, dos paleontólogos, Ulises Pardiñas y Eduardo Toni, hallaron en un yacimiento de Centinela del Mar en Argentina otros restos de un vampiro gigante que probablemente vivió entre los siglos XV y XVII. Por los testimonios que hay de muchas de las tribus que siguen habitando en esas zonas de México, de Argentina, de Chile, se cree que este tipo de vampiro, el Desmodus draculae, puede seguir existiendo, que no es un mito. Bueno, yo daría un paso más, Carmen, en torno a la mítica de los chupadores de sangre. Ha habido personajes míticos, ha habido historias de la pura leyenda, eso sí, que han obsesionado a los que han intervenido en la escritura o en las películas. Hay murciélagos vampiro que chupan la sangre y que han llegado a desangrar a más de una persona. Y lo que hay son desviaciones patológicas o medicina en personas que beben sangre. ...17,9 grados. Hablamos ya de patologías, decía, bastante complejas, pero que quizá fueran la explicación para el vampirismo antiguo. Auténticas epidemias de terror, en la Europa central sobre todo. Cadáveres que se exhumaban, cadáveres a los cuales se les pegaba un estacazo en pleno pecho, rompiéndoles el esternón, porque se creía, la tradición decía, que era la única manera de vencer al vampiro. Es en esa época cuando surge esa famosa frase que tanto miedo dio en Francia, en Hungría, en Polonia, en Rumanía. Dicen que incluso en España, aquello que decía: la gran fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Bueno, pues el forense don José Antonio García Andrade, en una de esas 4.000 autopsias, o más bien, en uno de los 4.000 casos que ha tenido que ir examinando paso a paso, nos destacaba un día uno que le sorprendió, porque no es normal que en el mundo científico, médico, forense, se hable con, bueno, franqueza, de hombres que beben sangre. Un caso de vampiro auténtico, de hematodíxico. Así lo recordaba. Era un muchacho relativamente joven, con poca dotación intelectual, y entonces se dedicaba a pinchar a las mujeres, sin pinchazos que no eran mortales, ni mucho menos, porque le gustaba succionar la sangre de las mujeres. Y era curioso que, por ejemplo, en los rasgos que encontramos en el estudio que le hicimos como vampirismo, de chupar sangre, sin embargo no conocía
un hecho verdaderamente significativo, que era el periodo menstrual de la mujer. Este era un chico pues con una dotación intelectual muy escasa, pero que disfrutaba, tenía esa especial satisfacción de succionar la sangre de sus víctimas. Y yo, ese es de los 1000 y pico delincuentes que he visto, de asesinos de todo tipo, es el único caso de vampirismo que yo he visto. Alberto, hablábamos antes de un trabajo que podemos detallarlo, porque hemos sido varios los investigadores que en estos últimos 10 años nos hemos dirigido a los doctores. Parece que hay hermetismo, mucho hermetismo, ¿no? El doctor Gómez Alonso hizo un libro, una tesis doctoral, pero no quiero hablar de ella. Sí, fíjate qué curioso, Juan Gómez Alonso, que es experto en neurobiología, trabaja en el Hospital General de Vigo, hizo una tesis de doctorado que en 5 de noviembre de 1991, titulada Rabia y vampirismo en la Europa de los siglos XVIII y XIX, en Madrid, en la Universidad Complutense, y luego una adaptación de esta tesis doctoral que se publicó en 1995 con el título Los vampiros a la luz de la medicina. Bueno, pues parece ser nos hemos puesto en contacto con este doctor y ya no quiere saber nada, tiene ese tema cerrado. Y la verdad es que, curiosamente, el doctor Andrade nos decía que sí ha habido algún caso de vampirismo. O sea, que por un lado existen los casos, pero por otro lado no encontramos profesionales que quieran reconocerlo, ¿no? Extraño hermetismo y extraño mito, extraño debate entre si existe la hematodixia o no. Vamos a analizar en este mini reportaje de Alberto lo que es la tripleta de enfermedades: hematodixia, porfiria, rabia humana, que parece ser, se han argumentado como esas, digámoslo así, epidemias que hubo en la Europa Central, que volvían loca a la gente y que hacían que alguien, con paranoia, con delirio, además de estos síntomas, se creyese vampiro. Y por supuesto solía acabar matando a alguien, pero también él acababa o degollado, o destrozado, o enterrado vivo. Escuchamos. Muchos de los misterios que nos han acompañado a lo largo de la historia han tenido una explicación médica. En el caso del vampirismo, también tenemos enfermedades que pudieron llegar a confundir en tiempos donde la medicina no tenía demasiada base científica. Rabia, porfiria, hematofagia. ¿Qué se esconde detrás de estos nombres? Muchos de los síntomas de la porfiria son escalofriantes. Orina de color rojizo, sensibilidad a la luz del sol, formación de ampollas, fotodermatitis, vómitos, cambio de la personalidad, entumecimiento y dolor en las extremidades. Igualmente inquietantes son los síntomas de la rabia, otra enfermedad a veces confundida: convulsiones, espasmos musculares, insensibilidad y hormigueo, babeo. La hematofagia sería la ingestión de sangre propia o de extraños, con fines de placer, excitación erótica, nutrición o por rituales. Según la rumorología, hay un grupo importante de clubes en las grandes ciudades donde los miembros llamados VIP, Vampire Intester People, intercambian su sangre, produciéndose mutuamente heridas o chupando vendas ensangrentadas, extraídas de quirófanos y salas de urgencia de los hospitales. Con la propagación del SIDA se frenó un poco esta actividad, dando lugar al autovampirismo, que consiste en provocarse heridas uno mismo para beber su propia sangre. Vampiros, enfermos, leyendas urbanas. Iker Jiménez, Cadena Ser. Pues Iker Jiménez y Juanma Frasquet y Alberto Granados y Carmen Porter, aquí estamos todos. Por cierto, lo decía ahora, a micrófono cerrado, este es uno de los cortes, yo pido casi perdón, pero es real. La revista Estampa, cuna de grandes reporteros de los años 30, montó una polémica increíble porque captó un extraño ritual que se hacía en el antiguo matadero de Ventas de Madrid.
Hizo un estudio formidable nuestro corresponsal en Aragón, Ángel Briongos, recuperando esa información, esas fotografías. Alberto, imagínate, gente enlutada, bebiendo tazas de metal y bebiendo un extraño contenido. ¿Por qué? 1927 se hacía en Madrid, se creía que la sangre curaba, y había extrañas comitivas a la amanecida que muy en secreto bebían sangre animal. Pero lo más curioso es que se llevaba con tanto sigilo que cuando los reporteros de Estampa logran fotografiar ese proceso, se monta, una bronca de 1000 demonios. Así lo contaba Ángel Briongos. Esperaban el turno, elegían al toro y cuando se les clavaba, se les hundía el cuchillo en el pecho, eran toros especialmente, seleccionados para el tema de beber sangre, porque había otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz de tener que coger la sangre para beber, ¿no? Entonces ellos se acercaban rápidamente, llenos de enormes latas, de pucheros, de cafeteras, de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre. Y había gente que en ese momento se la bebía. Imagínate el líquido espeso, rojo, humeante, en aquel momento que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo, ¿no? Y cálido, con la sensación de asco. Pues algunos apuraban el vaso al máximo, a tenor de que no podían tragar más, pero lo tenían que apurar. Y otros lo llevaban rápidamente, corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a la calle a beber eso, ¿no? España, finales de los años 20, Alberto, y últimamente se han propuesto varias teorías, muy rápido, en titulares, por favor. Sí, tenemos algunas antiguas del doctor Christian Reiter, patólogo del Instituto de Medicina Forense de Viena, el cual motiva estas muertes y enfermedades no al ataque de vampiros, sino posiblemente al ántrax. Ya sabes que el ántrax, que se descubrió en 1849, que pues atacaba sobre todo al ganado lanar y al vacuno, y era muy contagioso y es muy contagioso y virulento para el hombre. Pues la hambruna de la época obligaba a buena parte de la población a consumir durante el frío invierno los cadáveres del ganado, que sin lugar a dudas estaba infectado por este contagioso bacilo, lo que daba lugar a la enfermedad que se propagase de forma endémica y la verdad es que afectaba bastante al ser humano. También resulta muy interesante la explicación de otro médico, el doctor George Tallard, quien en el año 1784 ofreció una de las explicaciones más lógicas y racionales sobre la patología que padecían los supuestamente atacados por vampiros. No se debía ni más ni menos que al estricto ayuno que la Iglesia ortodoxa impuso en aquella época, es decir, a una profunda anemia, cuyos síntomas todos conocemos y que en aquella época podían ser fácilmente atribuibles al ataque de los vampiros. Anemias, peste, tiempo de terror, tiempo de sombras, tiempo de combate con los vampiros. Lo cuenta muy bien Óscar Urbiola, coautor junto con Noelia Indurain de ese libro Vampiros, editado por Tikal, un clásico ya. Tiempos donde, como antes ha contado Carmen, no se distinguía entre lo que era la afección de la peste y las maldiciones que alguien podía llevar a un pueblo, y ese alguien lo pagaba muy dura y muy crudamente. Hubo momentos clave. Siempre que había una epidemia de cualquier tipo de enfermedad, peste o cualquier otra enfermedad que en aquel momento no se podía erradicar, siempre que había una enfermedad aparecían los casos de vampiros. Había pueblos que verdaderamente mermaban en número de habitantes porque la peste hacía aparición en ellos. En algunos pueblos muy desinformados desde el punto de vista médico, ellos esas muertes no las atribuían a un virus, a una enfermedad, no. La atribuían, esas muertes, esa gran cantidad de muertes, la atribuían a los vampiros. Esos fueron los puntos álgidos de miedo y de terror en Centro Europa, siempre que coincidían con grandes epidemias. Oye, Carmen, hablando de pestes y de vampiros, ¿a ti hay alguna película que te dé más terror? Hay muchas de Drácula, pero hay alguna que es espantosa especialmente, ¿no? Sí, Nosferatu. A mí Nosferatu, el vampiro, de Murnau. Sí, efectivamente, es la que más me ha llegado porque es la que, según mi punto de vista, mejor muestra esa figura del vampiro. Sí, tiene algo esotérico, ¿no? Jesús Palacios, nuestro compañero Jesús Palacios, antes escuchábamos hablando de Bela Lugosi, especialista, está preparando libros muy interesantes, autor de Satán en Hollywood, un libro clásico. Pues también habla del cine alemán, del inicio del cine alemán, y de ese misterioso personaje que encarnaba al vampiro misterioso Max Schreck. Lo decíamos antes, una rata demoníaca, con capa, nada que ver con el vampiro romántico. Era una película muy especial, y el vampiro no era nada glamuroso, llevaba la peste. Era la primera vez que crudamente se exponía de esa forma en el cine. Fue un rodaje lleno de esoterismo y de misterio, pero no tanto por la figura de Max Schreck,
como por la del productor de la misma, Alvin Grau, que era amigo íntimo del director de Murnau, era su guionista, diseñador de producción, y era miembro de la Fraternitas Saturni, de la Ordo Templi Orientis y de toda una serie de sociedades secretas esotéricas de la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Luego, alrededor del personaje de Master Schreck, pues hay toda una mitología, porque realmente es un actor muy poco conocido, que murió prematuramente, interpretó relativamente pocos papeles, y entre ellos, desde luego, el más destacado fue el de Nosferatu. Es una película esotérica a niveles más profundos que los de, digamos, el mero vampirismo, y el personaje que aparece ahí no es tanto un vampiro en el sentido draculiano, ¿no?, de la novela de Stoker y sobre todo del cuento de John William Polidori, que fue el que lanzó sobre todo esa imagen, ¿no?, del vampiro aristócrata, sino que se basa más en el folclore original del vampiro, que lo ve más bien como una alimaña de la noche, como una criatura, una especie de demonio realmente folclórico que extiende la enfermedad a su paso, esa peste que lleva con él y con las ratas, porque realmente de lo que trata la película es de un conflicto entre la luz y las tinieblas que va más allá del mero vampirismo. Elisabeth Báthory se ganó a pulso un tenebroso sobrenombre que aún atemoriza a los habitantes de una remota comarca húngara: la Condesa Sangrienta. Obsesionada con su belleza, creyó descubrir por accidente el mágico poder de la sangre fresca. Y desde ese instante comenzó su terrible historia. Es difícil superar la historia de Vlad Tepes, pero muy cerca, en Hungría, antes hablábamos de esa constante conflictividad entre ambos países, surge una figura sorprendente, Elisabeth Báthory, la condesa sangrienta, la condesa vampiro. Mató a mucha gente, a muchas doncellas. Algo ocurrió y, bueno, parece que su pánico a envejecer, Carmen, le hizo convencerse, como una enferma que era, que la sangre humana tenía propiedades cosméticas. Pues íbamos a conocer, si quieres, un poquito más, y que era la condesa sangrienta. Erzsébet Báthory fue conocida con ese sobrenombre, con la princesa sangrienta. Nació en 1560 en el seno de una rica familia húngara. Desde su infancia, gracias a su niñera, se inició en el esoterismo y a muy temprana edad creció en ella una especial atracción hacia la sangre. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Navasky, un guerrero al que se conocía como el héroe negro. Debido a las numerosas batallas que tenía por librar este héroe negro, pues ella pasaba mucho tiempo sola y se comenzó a rodear de personajes extraños. A uno de ellos le llamaban el vampiro. Era gente que se dedicaba a la brujería, alquimistas, hechiceros. La condesa, además, Iker, parecía no tener miedo a las artes oscuras, pero sí tenía pánico a una cosa: a envejecer. Será tras la muerte de su marido cuando Elisabeth mata a su primera víctima, una joven sirvienta que se encontraba peinándola. La criada le dio un tirón a su pelo y Elisabeth la bofeteó haciéndola sangrar. Su mano quedó manchada y en su locura creyó ver que el trozo de piel que estaba manchado por esa sangre rejuvenecía. Inmediatamente ordenó que la cortasen las venas y llenaran su bañera con esa sangre. Y así empieza un carnaval de la muerte, un carnaval que hizo descender en los censos de población el número de doncellas entre 14 y 40 años, porque Elisabeth Báthory empezó a matarlas a todas. Nos lo contaba el autor del último trabajo sobre esta figura, Javier García Sánchez, que publicó Ella Drácula. Más de 1000 muertes, muchas de ellas enterradas en tumbas sin nombre. Pero en sus casi 1000 muertes, porque se sabe de cerca de 700 con nombres y apellidos, pero es que se supone que durante 20 años mató a otras tantas, que enterró por ahí, a lo largo de toda Hungría. O sea, se calcula 1 millar de chicas muertas, ¿no? Yo creo que esta persona, este monstruo en forma de persona, lo que buscaba era la inmortalidad, de alguna manera, ¿no? No entraba en su cabeza que una Báthory pudiera ser una persona vulgar que nacía, crecía, se deterioraba y moría. Entonces, además de que era enormemente hermosa, pues se conservaba muy bien para lo que era en aquellos tiempos. Hablamos del 1580, tenía 40 años, 4 hijos, y la confundían con una chica de 20. Yo me pregunto si el tema de la sangre pues no tendría bastante que ver, la sangre humana, claro, y posiblemente sí, pero lo mismo que la mantuvo, dijéramos, en espléndida forma física, ¿no?, epitelial y física, pues después la deterioró en picado, lo cual acrecentó su locura,
su afán de cada vez más sangre, y lo que empezaron siendo simples untadas de sangre humana, después se convirtieron en baños de sangre humana, acabaron siendo baños permanentes de sangre humana y con ingestión oral. Durante 11 años llevó a cabo estos cruentos asesinatos, hasta que los campesinos denunciaron los hechos ante el soberano Matías II, que en 1610 envió una tropa de soldados hasta el castillo. Allí encontraron 50 cadáveres sepultados y varias jóvenes brutalmente torturadas y con múltiples cortes por todo su cuerpo. También hallaron en el sótano una especie de jaula con forma humana y llena de pinchos. En su interior metían a las chicas y las desangraban. Las púas atravesaban sus cuerpos, mientras la condesa se ponía debajo del artefacto para ducharse con la sangre caliente de esas mujeres. Liberaron a las víctimas y siguieron sus pesquisas por las habitaciones, encontrando en una de ellas a la condesa con algunos hechiceros dedicándose a un nuevo ritual. Escena digna de una película de terror, pero que es profunda realidad. ¿Cómo acabó la condesa sangrienta? Nos lo cuenta Javier García Sánchez. La gente estaba como enmudecida, y los que no lo habían visto debían pensar que era exageración. Y para cuando se supo de verdad, pues aún así tardaron 2 años en poderla cazar, en poderla echar el guante encima, claro. Porque ten en cuenta que era una noble, lo explico en la novela, emparentada con los reyes de Transilvania, Valaquia y Polonia. Entonces haberla detenido, juzgado y ejecutado, como hicieron con sus cómplices, hubiera supuesto una guerra segura contra esos 3 países. Y entonces el rey Matías de Habsburgo decidió pues lo que decidió. La condena era emparedarla viva en la habitación de su castillo, pasándole alimento cada 2 meses, ¿no? Y aún así la bruja aguantó 4 años. Aguantó 4 años emparedada en una habitación, le pasaban un carrito con un poco de pan. Una historia increíble. Nombres como Adze, Agul, Baital, Blausaunger, Vamparush, Claveteo, Jaracacas, Krivogia, Brucolaco, Nelapsi, Strigoi, Nosferatu. 1000 nombres, 1000 historias, que seguro que han quedado patentes, no solo en los oyentes de Milenio 3 esta noche, sino que siguen ahí rondando, ¿no?, en la imaginación romántica de muchos escritores. Lo advertimos, estos personajes van a volver a ponerse de moda de alguna forma, y ya lo veréis en los próximos meses. Vamos con los mensajes de nuestros comentaristas de Milenio 3. Una noche de mucho calor durmiendo con la ventana abierta. Desperté y tenía un gran murciélago en la espalda, nos lo decía José Antonio desde Badajoz. A mí me pasa eso y os juro que me da algo. Carmen, ¿nos podrías instruir acerca de los vampiros que pueblan los templos egipcios? Perdona esta pequeña maldad. Un beso, nos lo dice Luis. Pues sí, es que cuando entramos en un templo egipcio estaba plagado de murciélagos y a mí es un animal que me da mucho reparo. Todos tenemos algo de vampiros porque al hacernos una herida en un dedo o mano lo que hacemos es chupar la sangre, nos lo dice Igor desde Burgos. En catalán se llama malestruc a quien da mala suerte. Esto nos lo comentaba Jordi desde Barcelona. Igual ese vampiro gigante podría explicar las apariciones de humanoides con alas como el Mothman. Cierto, es un tema muy interesante. Dentro de poco haremos un programa especial sobre el Mothman, las apariciones de ese extraño individuo al cual Richard Gere dedicó una película. Qué bien escuchar este programa, sobre todo bajo la atenta mirada de mi murciélago disecado. Es uno de esos pequeños pero matones. En España existen 24 especies de vampiros voladores y el más grande mide 50 centímetros y caza pajarillos y peces por la noche. El más grande, el Noctilus gigante. Vamos a acabar, si te parece, Carmen, permíteme, con una curiosa reflexión. Es Óscar Urbiola, el autor de ese libro, Vampiros, y dice cómo ha cambiado de idea el ser humano en torno al vampiro. Recordamos campañas de publicidad, bebidas alcohólicas, gafas. Ahora ser vampiro está de moda, antes no fue así. Es curioso. Puede sonar un poco paradójico, pero la vida ha tratado bien a los no muertos. Con esto nos referimos a que los vampiros de antaño, los que dieron origen al mito, pues en un principio no causaban ningún tipo de atracción, ¿no? Pero después ha sido la literatura, el cine y el teatro quienes se han encargado de ir pues perfilando un poquito a este personaje y haciendo que por parte del público sea deseado y envidiado. ¿Por qué? Porque conlleva inmortalidad, según las novelas, vivir de noche, ahora se adora la noche, mientras que antes se la temía. El vampiro de ahora tiene poder sobre los elementos, sobre los animales. Hay una atracción erótica irresistible, sobre todo al parecer para las mujeres.
tienen mucho dinero, los vampiros cinematográficos de ahora, dinero acumulado a través de los siglos, tienen poder. Entonces, no sé exactamente por qué tanta atracción o tanto miedo al mismo tiempo hacia los no muertos, ¿no? ¿Quién iba a decir hace 2 siglos que la gente ahora mismo soñaría con ser el malo de la novela, el malo de la película? El malo de la película. Bueno, nosotros con vosotros seguiremos haciendo nuestra película de Milenio 3, mañana de 1 a 3 de la madrugada. Sed todos muy bienvenidos. Un abrazo.